Muy buenos días, nos encontramos en semana y vamos a tener este Facebook Live con Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la República, quien desde hace meses viene recogiendo firmas por todo el país. Pueden ver la entrevista no solamente en este momento, sino posteriormente quedará en semana.com. Los invito a que hagan las preguntas que quieren que yo les transmita al candidato. Ya tengo una lista de algunas que algunas personas han mandado desde el día de ayer. Pero quisiera empezar, doctor Fajardo, dándole la bienvenida, agradeciéndole su tiempo y preguntándole cómo va la campaña, cómo se ha sentido recogiendo firmas por todo el país. Buenos días, Rodrigo, gracias. Bien, vamos bien, yo estoy contento en el espíritu de la manera como nosotros hemos hecho la política y les cuento que ahora en noviembre vamos a cumplir 18 años. Nosotros nos conocíamos desde hace muchos años en la Universidad de los Andes, en otras épocas. ¿Hará falta decir cuántos años? Pues hace 18 empezamos a caminar y así ha sido la forma nuestra de la política, en contacto con las personas. Cuando salí de Bogotá, yo era profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes, también trabajaba en la Universidad Nacional, viví en Bogotá muchos años y me fui pues otra vez a mi tierra, Medellín, a hacer política. Y una componente central ha sido estar físicamente en la calle. Nosotros caminamos, repartimos volantes, llegamos a tantos lugares desde ese comienzo y así seguimos. En este periodo, cuando empezamos a recoger las firmas, yo he estado Buenaventura, allá empezamos, por una razón simbólica. Cali, Manizales, Pereira, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, estuve en San Andrés, estuve en Providencia, en Medellín, en Bogotá, en varios lugares de la ciudad, en Santander de Quilichao, Popayán, Ibagué, Bucaramanga, Arauca, Cúcuta, Chinácota, Pamplona. O sea, físicamente por muchos sectores del país todavía falta para seguir recorriendo en contacto con la gente en la calle. Yo veo muchas cosas de escuchar en la calle, de estar en reuniones en las universidades, con los estudiantes, con empresarios de diferente naturaleza, en medios de comunicación regionales. Yo tengo una mirada de Colombia y no es una mirada amable la que puedo describir en este momento. Colombia es un país que está indignado, profundamente indignado con el tema de la corrupción. Hace 18 años, cuando repartimos el primer volante, era contra la corrupción. 18 años después, este tema es un tema de indignación nacional de dimensiones que yo nunca había visto, y estoy hablando de estar físicamente durante todos estos años una buena porción en la calle escuchando. Dos, Colombia está polarizada, de eso no tengo la menor duda. Santos, Uribe, sí, no, ahora se busca una polarización de derecha, izquierda, el tono de las formas, muchas de esas en las redes sociales, la manera como se refieren a las personas, el nivel de agresividad en el lenguaje, el irrespeto por la verdad, eso va escalando y a mí siempre me preocupa mucho porque en Colombia de esa agresión verbal no es muy lejos a la agresión física. Esa Colombia está así. Tres, Colombia está fragmentada. Desde las regiones, con respecto al poder central, hay una distancia muy grande, no está conectada el país, el gobierno central no está conectando a Colombia, hay malestares, una mirada del centralismo, etc. Y cuarta, dentro de todo esto, yo creo que hay un agotamiento muy grande con el tema de la política. La frase es manida, pero esa es, los mismos con las mismas. Y yo creo que es así en términos políticos. Por ejemplo, comentaba yo, pues nosotros en Colombia no recordamos qué significa tener un gobierno con 4 años, que es el que viene. O sea, el gobierno que viene es dificilísimo en muchos sentidos, pero básicamente llevamos 16 años, de una manera u otra con las mismas personas, muchas de ellas amigas mías, destacadas, pero si ustedes recuerdan, Álvaro Uribe, 8 años presidente. En el 2010 nosotros nos enfrentamos con Antanas Mocus como nuestro candidato. Yo fui candidato vicepresidencial a Santos y Santos le recibió los 3 huevitos a Uribe, ese era el símbolo que se utilizaba. O sea, Santos es presidente por Uribe. Y muchas personas que trabajaron en una y otra administración han estado allá en el poder. Este es un mundo y hay un agotamiento grande aquí y hacia atrás, pero viene una Colombia de 4 años. Esas condiciones que yo les estaba diciendo a ustedes se traducen en desconfianza. Hay una desconfianza muy grande en nuestro país, con la institucionalidad en todos los niveles. Lo que ha pasado pues con la justicia, las cortes, es algo que no nos imaginamos nosotros nunca. Y mucha desesperanza. Eso significa la gente dice, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando acá? Pero Sergio, esos sentimientos, desconfianza, rabia, desesperanza,
son distintos a las que usted vio en la campaña de 2010 o hace 18 años cuando empezó a hacer política? Muy distintos. Son mayores. Son mucho mayores, es muy diferente. Hay una condición, Rodrigo, y a todos ustedes, que si permíteme explicarla simplificando al máximo para tratar de entendernos. Mire, en Colombia durante mucho tiempo tuvimos enemigo el narcotráfico y todos estábamos con el Estado, de una forma u otra, pero pues era un enemigo que quería destruir la institucionalidad. Las guerrillas mismas, durante mucho tiempo, enemigo del Estado y la mayoría pues por del lado del Estado. Lo que está pasando hoy ya no es uno externo, es entre nosotros. Esta es una situación muy distinta. No hay alguien afuera sobre el cual, sino es entre nosotros la discusión. Y los tonos vienen subiendo. Yo nunca lo había visto. Y no es bueno. O sea, esto no es bueno, ni es bueno hacer política en ese contexto, pues porque nosotros vamos para, como les decía ahora, 4 años. De este periodo a tener no más que 4 años dentro de todo esto. Reforma pensional, la salud, la política, la justicia, los acuerdos de paz, no he dicho una palabra, educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, país polarizado. O sea, la próxima presidencia de Colombia va a ser muy difícil. Se necesita mucha sabiduría para poder conducir ese país. No es sencillo. Ahora, esa es la de nosotros y ese es el reto y tenemos que recuperar la confianza y construir la esperanza. Y usted ha sido alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia con periodos semejantes, que han sido suficientes, quiero decir. Siempre le hará falta uno. Si a mí me dijera diseñe el perfecto, yo diría 5 años. 5 años. 5 años. Pero bueno, a mí no me tocó diseñar el perfecto en el sentido de esto. Y de hecho algo que a mí no me gustó del presidente Santos, lo pongo como ejemplo, pues, porque ellos pasaron en este periodo, cambiaron, quitaron la reelección. Pero después, Santos dijo que a él no le gustaba la reelección, pero después de que lo habían reelegido a él, y así es muy fácil la vida, ¿cierto? Así es muy fácil uno, que las cosas le gusten o no. Pero yo creo que 5 años sería. Se puede hacer, usted llega allá y sabe cuánto tiene. Eso significa gobernar, significa priorizar. Usted sabe a qué va, cuáles son las condiciones, cuáles son los retos que tiene, de qué manera se va a articular. Tiene que tener un muy buen conocimiento del Estado, de las regiones, de los puntos que tiene para poder hacerlo. Articular un plan de desarrollo muy bien articulado, muy claro para poder cumplir con las cosas. Pero es un reto. Gobernar no es fácil. ¿Eventualmente propiciaría una reforma para ampliar a 5 años el periodo presidencial? Pues tenemos muchísimas reformas enfrente, ¿cierto? Pues a mí me parece que esa sería sana, ¿cierto? Y no aplicable para el que está ahí. O sea, no sería aplicable para mí, ni más faltaba. Yo creo que uno no puede cambiar las reglas en función de uno. Sí, por supuesto. ¿Cierto? No, sería para Pero adelante. eso tendría sentido y sería mejor, o sea, y permitiría, no tendríamos reelección, que tiene pues tantas dificultades en nuestro país, pero le permitiría en las gestiones tener un poco más de tiempo, un semestre para la organización inicial un poco más y otro semestre para terminar. Yo creo que ese sería un buen periodo. Alexander Grajales, porque como le conté, estamos recibiendo preguntas de las personas que nos están acompañando en este Facebook Live, le hace la siguiente pregunta sobre la campaña. Sí. ¿Cuál es el escenario a seguir para la alianza con Claudia López y Robledo? ¿Y qué falta para integrar a personajes importantes como Humberto de la Calle? Bueno, lo primero es que nosotros consolidemos la alianza. Hemos avanzado bastante. Tenemos un grupo de personas que están conversando entre ellas para hablar, porque hay una condición muy, muy importante y es nosotros en qué estamos de acuerdo, porque pensamos distinto. Eso, a mí me dicen, ¿usted cómo puede estar con Robledo? Yo lo digo, a mí del polo democrático, de neoliberal no me bajaban. Y yo he gobernado y me enfrentaban en términos políticos, pero ha sido una buena experiencia de trabajar con Robledo, un señor serio, pero tenemos que ponernos de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo no hay alianza. Y es serio, o sea, es que yo siempre insisto, vamos a gobernar. Esto no es para lucirse o porque para poner en la hoja de vida, es porque queremos gobernar y transformar este país. Y eso obliga a una mirada muy juiciosa, muy rigurosa de ese plan y estamos construyéndolo. Y ahí tendremos que discutir muchas cosas que me preguntan a veces, ¿y usted cómo hace para esto? Pues ahí se discute. Y pues nuestra capacidad se representará. Compartimos lucha contra la corrupción y el clientelismo. ¿Y de qué manera somos capaces de presentarlos al país? Eso lo tenemos que hacer y primero entre nosotros, antes de empezar a pensar en otras personas de otra forma. Y es exigente, no es tan sencillo. Son discusiones serias, pero bueno, esa es la política y vamos a ver si somos capaces. Yo espero que sí, creo que sí. La posibilidad de Humberto de la Calle, por la que nos pregunta Alexander. Concentrémonos en lo que estamos. Humberto de la Calle todavía no es candidato.
Nosotros estamos concentrados. Ahora, yo he conversado con Humberto de la Calle. Personalmente, me cae muy bien Humberto de la Calle. Tengo todo el respeto por Humberto de la Calle. Pero Humberto de la Calle tiene su espacio político. Él estaba en la incertidumbre si recogía firmas, el Partido Liberal, pero ese no es el tema que me corresponde a mí. Nosotros hagamos lo que estamos haciendo, organicémonos y después nos miramos otras posibilidades. Pero Humberto de la Calle es una persona que yo respeto y admiro. ¿Tiene algún mínimo cronograma, algunos plazos para terminar, digamos, de hacer esos acuerdos y ver cómo se consolida la coalición? Estamos en eso, pero les quiero explicar algo. Es que tenemos una incertidumbre muy grande, pero no es por nosotros, sino por la reforma política. Les hago un recuento, Rodrigo, de ustedes. El acuerdo de paz se debía haber firmado el año pasado, el 23 de marzo. ¿Recuerdan que esa fue la fecha que se dio? Y miren en lo que terminamos. Entonces todo eso conlleva una reforma política. En el Congreso, todo lo que ha pasado. Nosotros, por ejemplo, estamos esperando que en la reforma política se creen las condiciones para que un movimiento se pueda adquirir su personería jurídica por un proceso alternativo que están diseñando. Empezaron de una manera, escribimos carta al presidente, después cambiaron. Entonces no hay reglas. Eso es parte de esa imagen que tiene el mundo, entre comillas, esa generalización del Congreso. No sabemos qué entra, no sabemos cuándo sale, no sabemos qué proyectos se van a aprobar, no sabemos si se pueden hacer listas por coalición para el Congreso, no sabemos. Eso es un desorden muy grande, eso es una inseguridad política. Entonces muchas de estas cosas dependemos. Eso es frustrante, pues eso no es correcto, a mi modo de ver. Y no sabemos qué va a pasar. O sea, ya que entró, no sabe cómo sale, ni cuándo sale, si habrá reforma política ahora o un pedacito nomás para los intereses de unos y lo que nosotros esperamos nunca va a salir. Es por eso, ¿cierto? Pero sí tenemos que buscar, antes de terminar el año, tener todo esto claro, ¿cierto? Pero esas son las razones de la incertidumbre para poder ponernos un cronograma en firme. Menciona usted la posibilidad de hacer listas conjuntas, si la reforma lo permite. Mucha gente piensa sobre su candidatura que si usted llega a la presidencia puede tener dificultades para lidiar con un Congreso en el que aparentemente van a tener mayoría los partidos tradicionales. Sí, yo sé eso y esa película la hemos visto. Me explico. Yo fui alcalde de Medellín. Nosotros teníamos 2 concejales de 21. Entonces no va a poder gobernar, porque entonces hay una palabra que cuando nosotros crecimos apareció la palabra gobernabilidad. Esa no existía cuando nos conocimos, esa no existía en esos términos. Y ya, entonces es imposible. Y lo mismo para la Asamblea. Nosotros teníamos 3 de 26. Entonces es imposible gobernar. Desde esa perspectiva es imposible. Nosotros llegamos al poder y ¿cómo hicimos? Entonces, primero, ni un puesto ni un contrato para un concejal, para un diputado, para un congresista. Está loco, hermano. Es que así no es. Así no se puede, ¿cierto? Eso es lo primero que le dicen a uno, porque ¿cómo va a gobernar? Pero entonces con todos hablamos y a todos los respetamos. Yo personalmente hablaba con cada concejal, con cada diputado, si vamos a trabajar juntos. ¿Usted qué representa? ¿Cuáles son sus intereses? Porque es mucha gente que tiene capacidad de inteligencia. Lo que pasa es que en este mundo del clientelismo todo está tramitado, es por qué me toca o no me toca. Nunca se habla de qué es lo que piensa. Usted nunca oye a un concejal, nunca, es una exageración, por supuesto, que es injusta además, pero permítanme para la explicación. Pues usted no está hablando qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, cómo podríamos discutir. Y nosotros les decíamos, ¿qué quiere? ¿Usted qué representa? ¿Qué intereses tiene? Son legítimos. Yo nunca me ponía, por ejemplo, con uno a decirle, usted en la campaña me dijo tal cosa, que hacen, y le dicen a uno de todo con la gente. Le dije, yo no tengo ese problema. ¿Cómo podemos trabajar? No hay ni un puesto ni un contrato, ni para usted ni para nadie, pero lo vamos a respetar, reconocer usted qué representa, qué ideas tiene. Trabajemos juntos. Y mire que lo hicimos y se puede hacer. Y yo creo que con los congresistas se puede hacer. Y ese es el sentido. Pero el cuento que nos tienen es, no. Primero, si usted no tiene platica para votos, entonces no se puede ganar. Porque es que usted es de opinión. Y yo digo, opinión tiene todo el mundo. ¿Quién dijo que la opinión era solamente los que tenían doctorado? Opinión tiene todas las personas, pero hay que explicarles. O sea, cada persona se merece, y eso es la política. Llegue a todos los rincones. Pero opinión tiene toda persona. Lo que yo digo es, nadie tiene precio, y por eso no pagamos un peso por un voto. Pero nos dicen, no se puede, así no se puede. Dicen, claro que se puede. Entonces nos dicen, ¿y usted cómo se va a ir para la costa sin plata? Le dije, sin un peso. Y no vamos a comprar un voto ni en la costa, ni en Antioquia, ni en ninguna parte de Colombia. Y después, ni un puesto, ni un contrato. Y dicen, no, pues está loco, muy querido. Pero no, pues muy idealista, muy romántico. Bueno, eso en Medellín se podía. No, pues se puede, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, habrá unos congresistas que participan de esta alianza que estarán allá. Yo estoy seguro que con muchos
Y fíjese lo que estoy diciendo, yo que he enfrentado, pero una vez que usted está en el poder y usted está elegido, estamos acá, trabajemos juntos. Y se puede hacer, yo estoy convencido de eso por la experiencia. Y además, fíjese lo que estoy diciendo, yo creo que la gran mayoría son personas muy capaces, que si usted las pone a trabajar en otro terreno por su región, a pensar, lo hacen muy bien. Lo que pasa es que en este clientelismo, en esta mermelada, todo es negociar. Una cosa es negociar, otra cosa es pensar y trabajar por sus regiones. Esa es la apuesta. Ahora, ha habido intentos en el pasado, Sergio, de candidaturas independientes, las hemos llamado independientes, tercerías, alternativas. Pongamos unos ejemplos: Luis Carlos Galán, Antanas Mocus, la propia Noemí Senil en el 98, y la verdad nunca llegaron. ¿Por qué cree que esta vez sí se puede? Porque llegó el momento, todo plazo tiene su término. ¿Y qué es distinto ahora? Yo creo que varias cosas, pero hay una muy importante, y es lo que está pasando en nuestro país, el deterioro de la política. Lo que ha ocurrido en Colombia con la política, con lo público, esa desconfianza, es una cosa muy seria, es muy serio lo que nos está pasando. Y a mí no me gusta yo no me la paso pues hablando de todos estos y haciendo la oposición, porque en 2 segundos yo me despacho para un montón de cosas. Eso es relativamente sencillo. Nosotros vamos a gobernar, y a nosotros nos interesa que nos entreguen de la mejor forma posible. Vamos a gobernar desde otra perspectiva. Pero yo creo que ese agotamiento hoy, en Colombia y en el mundo es tangible. Y la política es muy distinta a la que le tocó a Luis Carlos Galán, que sin duda fue emblemático dentro de este mundo. Ahora Noemí, Antanas estuvo cerca. Sí, Antanas, él fue el líder de nosotros en el 2010. Recuerde que en el 2006 había sacado 200.000 votos, porque él fue candidato presidencial en más de una oportunidad, 200.000 votos. Y en el 2010, ya hemos conversado, podríamos haber ganado. Y el 2010... era un juego de niños comparado con lo que está pasando hoy en Colombia con respecto a esa insatisfacción. Entonces yo creo que es el momento político. Yo he participado en política, después de todo, pues mire, a esta edad, 18 años, mayoría de edad. Entonces la mayoría de edad uno puede votar, nosotros ya tenemos la mayoría de edad política y yo sinceramente creo que se puede, además tenemos una posibilidad muy grande. Es difícil todo esto, por supuesto. Es paradójico, Sergio, que estemos hablando hoy de esos sentimientos que usted ha detectado en su recolección de firmas, sentimientos negativos, de desesperanza, Sí. sobre todo después de la firma de un acuerdo de paz. Es más, le hago un paralelo, precisamente recordando aquella época en que coincidimos en la Universidad de los Andes como colegas, profesores, y se hizo la paz con el M-19 y más bien se generó un ambiente de optimismo. Después vino la constituyente, el M-19 fue visto como una propuesta renovadora. ¿No ha pasado eso en este momento? ¿Por qué? No ha pasado y es un fracaso y es un costo altísimo. Es un costo altísimo. Yo tengo una razón especial. Las circunstancias son diferentes. Además, habían matado a Pizarros. Es que estábamos en medio de un contexto de una guerra con el narcotráfico. Recuerden la cantidad de personas que asesinaron en ese tiempo. Era, como te decía anteriormente, estaban acabando con el Estado y todos de alguna manera estábamos con el Estado. Podíamos pensar diferente, pero nadie estaba a favor de esas fuerzas. Nadie. Muy poquitos. Hoy es muy distinto y no se hizo. Y esta es para mí el gran fracaso del proceso de paz. Falla, para ponerlo en esos términos, no se hizo la pedagogía de la paz en Colombia. Fueron 4 años de negociaciones, bajo la idea de que no hay nada negociado hasta que todo esté acordado. Entonces no se explicó al país, no se explicó, y faltando un mes nos dijeron, bajen los acuerdos. Están en internet, 300 páginas, bájenlos en internet y léanlos. Eso no puede ser. Se perdió una oportunidad extraordinaria para explicarle a la gente qué significa apostarle a la paz. En muchos lugares de Colombia pues, están viviendo en paz. O sea, les dicen, vamos a firmar la paz. Y le dije, pero si yo, pues, ¿qué me va a cambiar a mí en la vida? Y eso es importante y eso es pedagogía. Y no la hizo. Le correspondía al presidente Santos. Y para mí, esa es la gran razón. Esto tendría que haber sido la gran fiesta de Colombia. Y miren la que estamos. Oportunidad perdida significa que la paz que se buscaba con esta negociación ya no lo alcanzamos, por lo menos en un grado. Yo creo que se ha perdido parte de ese impulso. Se ha perdido parte de ese impulso y aprovecho pues para para empezar a hablar un poco acerca del tema de la paz. Yo creo en los acuerdos de paz y lo he explicado por 2 razones. La primera, desde el punto de la vista de la convicción. Yo creo que de la forma como se solucionan los conflictos es el tipo de sociedad que nosotros tenemos. Yo entiendo, y eso es parte de la discusión de nuestro país, Álvaro Uribe jugó un papel en todo esto, y ese gobierno de él, con todas las discusiones que puede haber, las condiciones cambiaron. Estábamos en esta circunstancia y cambió acá. Y esto era propicio para una negociación. Y esa negociación era necesaria
para construir una mejor sociedad. Yo también creo que todo lo que nosotros le quitemos a la violencia en Colombia es ganancia para nosotros como país. Y creo, por experiencia, mire la que le voy a decir. Yo fui alcalde de Medellín del 2004 al 2007. A nosotros nos tocó el proceso de desmovilización, de negociación que hizo el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares autodefensas. Yo no estaba de acuerdo con ese proceso, pero nosotros ganamos y dijimos, vamos a trabajar para que funcione. No teníamos ninguna ruta, nadie nos dijo, mire, esto es lo que hay que hacer, usted llega allá y hace todo esto y hace la reinserción. Y nos pusimos a hacerlo con toda la seriedad, con el gobierno de Álvaro Uribe, y trabajamos bien, con Luis Carlos Restrepo, que es una persona que yo tengo simpatía por Luis Carlos, con él discutí mucho dentro de todo eso, pero a mí me duele que él no pueda estar en Colombia dentro de todo esto. Y trabajamos bien con el gobierno de Álvaro Uribe, serios, y le avanzamos a esa reinserción. Difícil, dificilísimo. Nada más difícil, porque además estamos hablando con un grupo de la criminalidad. ¿Sabe cuántos eran en Medellín? 4.500. En Colombia hoy hay 6.500 regados en 26 lugares del país. Y nosotros avanzamos en ese proceso de reinserción. Aprendimos muchísimo. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se puede hacer? Al mismo tiempo uno sabe que vamos sacando personas. Usted tiene que ocupar los espacios donde están, en la ciudad o en el territorio, y evitar que los que pueden llegar a reemplazar a estos no entren. Y nosotros articulamos todo eso. Y cuando yo digo por qué creo, es porque creo que se puede hacer. Y nuestro reto en Colombia, así lo asumo yo, es que esto funcione. Es que yo voy a ser presidente y empezamos el 7 de agosto del 2018, de aquí a allá falta mucho, están pasando cosas que me preocupan sensiblemente, pero el reto es, ¿qué es lo que yo quiero? Pues que funcione para que nos vaya mejor a todos. Destacarse, lucirse con que esto se caiga es muy grave, pero yo creo que se puede hacer y se puede hacer bien, y esa es la actitud nuestra ante el tema de los acuerdos. ¿Por qué dice que está de acuerdo con los acuerdos con las FARC, valga la redundancia, y no estuvo de acuerdo con el proceso con los paramilitares? En ese proceso originalmente, estoy hablando del año 2002, era con unos grupos donde no había claridad acerca de qué es lo que pretendían, es en ese mundo de la criminalidad, yo no veía con claridad todo eso. Fue un proceso muy distinto. No hubo unos acuerdos que estuviéramos discutiendo, no hubo un plebiscito, pero yo los asumí como gobernante y repito, y los volvería a asumir, y yo creo que fue lo correcto, y trabajamos bien con el gobierno, repito, de Álvaro Uribe, fue un trabajo serio, yo nunca vi nada extraño con Luis Carlos Restrepo, y yo creo que tiene su bondad, y por eso la actitud nuestra ante todo esto es construir. Ahora, yo me puedo quedar toda la vida discutiendo y me puedo lucir, pero nosotros nos tenemos que lucir es porque somos capaces de construir, que no se nos caiga esto. Estoy preocupado por ejemplo, por lo de Tumaco. O sea, lo de Tumaco es una frustración muy grande, porque lo de Tumaco era previsible, se sabía cómo estaba Tumaco, se sabía cuáles eran las condiciones de Tumaco, los cultivos que había en Tumaco, todo lo que está pasando en Tumaco. Eso no fue pues que de repente pasa, hay cosas que pasan de repente y uno puede que lo sorprendan, pero esto estábamos anunciado desde hace tiempo y se sabía que era el punto más neurálgico de Colombia. ¿Cómo es posible que en la construcción de la paz no se haya anticipado todo esto, no se haya hecho una verdadera estructura para hacer un proceso de sustitución, de integración, de reintegración social? ¿Cuántos jóvenes ahí están hoy sentados en una esquina en Tumaco sin estudiar? ¿Dónde está el gran proyecto educativo? ¿Cómo explica eso? ¿Cómo le pone un gerente? ¿Cómo los articula los diferentes ministerios? ¿Trabaja con la comunidad, con la policía? ¿Hace un mensaje cada semana? ¿Cómo vamos? Esto es nada. Esto es costosísimo, fíjese. Hay muchas cosas que se discuten, ya dije la de la pedagogía de la paz, pero esto es costosísimo para el proceso de paz. Nosotros necesitamos que en Tumaco funcione. Es patético que se tenga que ir el general Naranjo para allá una semana a trabajar. Y me parece muy bueno que esté el general Naranjo, porque yo creo que es una persona respetable, que sabe de qué está, o sea, él sabe qué es lo que está pasando, pero no puede ser que esto no esté funcionando. Y entonces como Tumaco habrá otros lugares. Y me preocupa, porque si esto no funciona, más allá de todas las discusiones que están en el Congreso, esto es mucho más serio, porque vamos mostrando, empiezan más disidencias, empieza a desbaratarse y se nos puede desbaratar un proceso sin que nosotros hayamos llegado al poder, y ya el problema para resolver es muchísimo más complejo lo que viene a continuación. Ese es el sentido, esa es la forma como nosotros hacemos la política. Vamos a construir, ¿cierto? Ese es el sentido. Sobre el tema de la Justicia Especial para la Paz, ¿qué opinión tiene? Algunos de sus compañeros de coalición, como Claudia López y Angélica Lozano, han tenido algunas, han votado en contra, de hecho, algunos artículos. A mí me parece bien que se den esas discusiones. Yo pensaba, cuando la Corte Constitucional dijo, no, un momento, eso lo tienen que discutir en el Congreso,
En un momento pensé, pero van a acabar con el proceso. Y dije, me parece sano que el fiscal pueda hablar, que pueda manifestar sus inquietudes, que de los diferentes partidos las manifiesten, que se discuta. O sea, yo no estoy allá pues en la discusión del día a día y qué pasa, no pasa, pero sí me parece importante que se discuta y que se pueden tramitar esas diferencias y a lo mejor, porque una cosa, perdón, son 300 páginas del acuerdo y usted tiene que pasar de 300 páginas a unas leyes. Eso es un cambio grande. El acuerdo tiene frases, muchas de esas que tienen interpretaciones, que se discutan para que esto sea preciso, para que funcione la Justicia Especial de la Paz. Yo quiero que funcione. Están los 51 que fueron escogidos, me parece muy bien. Con eso vamos a trabajar. Yo no voy a decir, los voy a cambiar, sino cómo hacemos para que ellos trabajen muy bien y que ellos van a tener la responsabilidad más grande del país, en el sentido de ser impecables, de ser transparentes, de garantizarle a todas las personas la seriedad de la justicia, porque estamos viendo la justicia ordinaria que no ha funcionado, porque uno dijera, bueno, no, pero es que tenemos esta superjusticia y mire pues lo que están haciendo. Esta justicia ordinaria pues es la crisis en que estamos, con una cantidad de gente muy valiosa que hay allá adentro también, pero esto es importante. Entonces estos van a tener que lucirse y demostrar qué significa ser un juez y qué significa que yo pueda pensar una cosa, pero por qué le doy garantías de transparencia a las personas. Entonces todo eso lo tenemos que hacer. Me parece bien que se discuta, que el fiscal manifieste sus inquietudes, pero que esto sea transparente y eso no tiene nada de malo y que sea para hacerla mejor. Yo creo en eso. La conformación de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, ¿le parece confiable? ¿Le da confianza? Pues mire, yo no he sabido nunca cómo escogieron lo de la Corte Constitucional, ningún magistrado de nada. Estoy hablando como ciudadano, la mayoría de nosotros no sabemos cómo llegan allá, ni cuáles son los intrínculos detrás, que ya sabemos que todo esto es que es parte del problema en que estamos, porque esto se politizó, que es el error, el clientelismo, pues, pero eso es elegante. Usar clientelismo es muy elegante para describir lo que ha pasado. Y ese es el problema en que estamos, ¿cierto? Nosotros no sabemos, los ciudadanos no sabemos cómo llegan allá los jueces y hay magistrados que hay unos buenísimos y ha habido y hay allá adentro, porque es parte del problema, que esto cae todo el mundo en una bolsa y dicen, ahí están todos, ¿cierto? Entonces yo no sabía. Aquí hubo una discusión pública, yo no los conozco. Yo no me he puesto a analizar por este y este. Conozco algunas personas Eduardo Cifuentes, pero lo conozco desde la universidad Andes, también, claro. Porque lo conocía. Algunas personas he oído, y yo creo que es gente seria, inteligente, sobria. Ahora, que he oído críticas que piensan de una manera, pero es que la gente piensa de manera, pero él tiene la obligación, él pues o todos, no es que voy a representar un pensamiento si voy a representar la justicia, sino si eso no lo logramos en Colombia estamos fregados. Pero entonces yo creo que seguro, y he leído las observaciones, que se podría haber hecho esto y esto y esto, se podría. Fue un avance dentro de la forma como se escoge. Se podría haber hecho mejor, seguro. Estos ya están. O sea, yo en esto sí soy pragmático. Yo digo, vamos para adelante, vamos a construir. Donde hay unas deficiencias, pues tenerlas claras, pero yo espero que ese grupo de personas esté a la altura de la responsabilidad más grande que ha tenido el aparato de justicia en nuestro país, creo yo, en tiempos recientes, en el marco de lo que está ocurriendo. Sobre la participación en política de los ex miembros de las FARC o miembros de la FARC, del partido político de la ex guerrilla, ¿qué opina? Porque parte de las discusiones que se están dando dicen que se debe esperar a que primero se tramiten sus procesos ante la JEP y que después puedan participar. Es una buena discusión. Pues yo no he estado muy empapado, yo de hecho estaba fuera de Colombia, estuve 2 semanas por fuera del país y no he tenido la oportunidad de profundizar, y yo creo que es una buena discusión. Yo sí creo que tendrían que estar ya en trámite, juzgándose, en el marco como se diseñó la justicia especial. Yo creo que deben participar en política. Ahora, ¿cuándo va a empezar a funcionar la justicia especial? Porque entonces estamos en el Congreso, ¿dónde está la ley estatutaria que permite, pues, que se fijan las reglas y eso se puede demorar 2 años? Entonces, tampoco, fíjense que nosotros, porque no funciona, no sabemos de reforma política posibilidades. La justicia especial, no sabemos qué va a salir, cuánto va a salir, cuándo va a estar organizada, cuándo pueden empezar a funcionar. Y entonces vamos a tener una justicia especial y puede ser, algunos comentarios que he leído, que se demore 2 años para empezar. Y entonces en estos 2 años, ¿qué vamos a hacer? Eso es falta de seriedad en nuestro país, que funcione. Yo sí creo, me suena razonable, pues que empiecen sus procesos allá, ¿cierto? Pero si le dice, bueno, y si no funciona en 2 años, entonces ¿qué hacemos nosotros? Pues 2 años sentados esperando que hagan esto. Entonces a nosotros tenemos que ponerle seriedad y rigor para que se pueda hacer eso, ¿cierto? Sobre ese tema, Blanca Vadillo, que nos está acompañando, pregunta cuál sería su plan de acción con el ELN y si continuará con la JEP. Me parece que lo de la JEP ya está de alguna manera contestado, pero sobre el ELN, ¿cómo lo ve?
Yo he mirado superficialmente lo que se está discutiendo con el ELN. Yo fui miembro de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. Álvaro Uribe era el gobernador de Antioquia, piensa usted, en 1995, por invitación de él a ser miembro de una comisión facilitadora de paz. Y tuve la oportunidad de estar en contacto en el marco de esa comisión con muchos del ELN. Francisco Galán y Felipe Torres estaban en la cárcel, hablamos, y entonces aprendí mucho en el sentido de conocer pensamientos. A mí me tocó, esto pues para algunos es ya una prehistoria, pero cuando Álvaro Uribe era gobernador, el ELN capturó unos enviados de la OEA que iban a mirar las elecciones, y a mí me tocó estar en la negociación con ellos, discutir como gobierno, pues, para ver que lo soltaran, etcétera. O sea, de eso aprendí mucho dentro de todo este mundo, Rodrigo. Y yo creo, pues todos sabemos la dificultad que hay con el ELN, pero yo confío en las personas que están conduciendo la negociación. O sea, yo conozco a Juan Camilo Restrepo, un señor serio, o sea, no está payaseando, ni es que se va a hablar una carrera a partir de esto. Es gente seria que el país tiene, pues yo particularmente digo, confiemos en ellos, con las otras personas que están allá, de las que yo conozco, es gente seria. Yo estoy seguro que ellos hacen una buena negociación. Esperemos que terminen bien. Está la experiencia de la negociación con las FARC. Sí, yo creo, mi actitud en esto es para construir, porque a cada cosa, si usted quiere buscar problemas, búsquese un matemático para que le busque problemas a los razonamientos, a los argumentos. Y si quiere resolver problemas, pues búsquese otro matemático, porque somos muy buenos para resolver, y esa es la actitud. Cambiando el tema, hay dos preguntas sobre el tema, digamos, minero. Finalmente usted tiene como aliada a la Alianza Verde en su candidatura. Una pregunta de Oscar Andrés es, ¿qué piensa del tema minero en general? Pero hay otra que hace relación de Luis Carlos Varilla Ramos sobre cómo suplir el déficit fiscal producto de la crisis del carbón y petróleo. Bueno, quizás es un tema un poco distinto, pero tienen que ver un poco. Tienen que ver. Pero primero el tema de la minería. Yo fui gobernador. Y fui gobernador de Antioquia. Lo digo como experiencia, ¿cierto? Hay gente que dice, no, es que los paisas, solo para los paisas. Yo estoy hablando de la experiencia construida, que es parte de la riqueza que nosotros tenemos. Cada quien tiene su experiencia, cada quien que se presenta a la política, a lo público, pues tiene un camino recorrido, y parte de la nuestra es haber gobernado. Y haber gobernado una situación bien compleja. Y allá hay minería. O sea, yo no estoy hablando en abstracto. Estamos hablando de un departamento como Antioquia, Chocó, Cauca, por ejemplo, que son 3 departamentos donde está la minería del oro, además, pues que es la más compleja de todas, en el sentido de que la minería del oro, el oro es un producto legal. O sea, usted tiene 1 gramo de oro y usted no tiene un producto ilícito. Y pues producción ilegal de petróleo no existe. Pueden succionar los oleoductos para robar, pero este es un mundo muy especial, que por ejemplo en un departamento como Antioquia y en otras partes hace parte de la vida de muchas comunidades. O sea, toda la vida han tenido minería. Y entonces aparece la minería informal, es gente que ha vivido toda la vida en minería, no tiene el título minero gigantesco que se le entrega, que se lo entregaron a una compañía. Entonces, por ejemplo, hay lugares donde una compañía tiene un título minero de todo un territorio, y todo el que abra un hueco allá está violando la ley, porque eso le pertenece a la compañía minera. Y hay gente que ha vivido toda la vida de eso. Hay que entender ese proceso de formalización de muchos mineros. Estoy hablando de zonas donde ya hay minería. Entonces llega la minería ilegal, las bandas criminales, en parte donde estaban las FARC, el ELN, el EPL, las BACRIM, de todas las connotaciones, porque ese es un producto que si usted lo tiene, sube el precio del dólar, vale muchísimo más, etcétera. Entonces allá se presentan extorsión, criminalidad, todo ese tipo de cosas. Está la parte ambiental, que es fundamental, la destrucción, porque esto muchas de estas minerías afectan el medio ambiente, de eso no tengamos la menor duda, pero mucho de esto se hace sin ningún cuidado. Todo esto es un preámbulo grande para explicar acerca de minería. Yo creo que en Colombia nosotros podemos hacer minería, pero si entendemos el desarrollo, empezando como el medio ambiente, como la riqueza de nosotros, entonces para entender el desarrollo ya es mirado desde otra perspectiva, y tiene que ser con todo el rigor ambiental. Entonces un proyecto minero hoy no se puede mirar con los criterios del año 2000. El mundo cambió, y de hecho nosotros hoy en Colombia estamos con el Código Minero del 2001,
Eso no puede ser. Entonces las consultas, por ejemplo, no es una maldad de las consultas. Lo que pasa es que hay que reglamentarlas bien, pero el tema ambiental se tiene que poner como condición, si uno cree que esa es la condición del desarrollo. Yo creo en eso y eso hace parte, repito, esto no era así cuando empezamos en política, cuando estaba chiquito. Así le digo yo a mis hijos. Cuando yo estaba a la edad de ellos, el tema ambiental no hacía parte del desarrollo. Pero hoy sí, y hoy tenemos que saber la riqueza del agua, lo que significa todo eso. Y desde esa perspectiva, entonces cuando vamos a hablar de minería, hablamos, pero teniendo en cuenta todo eso. Entonces, yo creo que se pueden hacer las consultas previas. Eso no es que se va a acabar el desarrollo, que aquí llegaron unos comunistas a parar a Colombia. No, hay que reglamentarlas bien. Vamos a ver, el gobierno la está reglamentando, vamos a ver cómo la reglamentan. Hay que entender que cuando usted va a extraer un producto, usted pasa por la superficie, y la superficie está en el medio ambiente y están las comunidades, y eso no se puede ignorar. Desde Bogotá decir, ¿sabe que explore allá? Le dije, en un momento, si usted va a partes, dije, no tiene ningún sentido, hay lugares donde no tiene ningún sentido que se haga minería. Yo, por ejemplo, en Santurbán, creo que allá no tiene sentido eso, es el agua de toda una región, pero cualquier discusión tiene que tener una componente científica muy grande adelante, y hay que entender las condiciones culturales. Y hay que entender cuáles son los cambios. Todo eso obliga a pensar bien las cosas. Y eso vale desde la más difícil de todas, que es el oro. Lo que está pasando en el Chocó, la destrucción que hay hoy en el Chocó, que el Estado no está. Y allá donde están, entonces, por ejemplo, uno de los problemas con el ELN son unos grupos que están en el Chocó, enfrentados con bandas criminales. ¿Qué hace la gente en el Chocó, en esos lugares? Entonces, tenemos que llegar con el Estado. Estas cosas se pueden hacer bien hechas. Hay que actualizar esos códigos mineros y salirnos de ese cuento de que alguien que diga que hay que mirar el tema ambiental, entonces que usted se opone al desarrollo. Eso es falso. El desarrollo tiene que tener el tema ambiental como condición. Y estamos en el siglo XXI, en el 2017. ¿Qué aspectos debería tener la reglamentación de las consultas? Pues yo no he trabajado pues formalmente en eso, pero yo he estado en el terreno. O sea, a mí me tocó como gobernador de Antioquia en su momento, en Segovia y Remedios. Y yo me senté a trabajar con los representantes, aquí tuvieron, de los mineros informales, la minería ancestral. Primero, tiene que haber un estudio ambiental riguroso, científico, muy bien hecho. Habrá que decidir quiénes tienen capacidad para hacer ese tipo de estudios y los tienen que poner. Y para empezar a discutir, empezamos con un estudio. No empezamos desde qué perspectiva, desde cuál es mi posición, sino poner un estudio, crear unos mecanismos ciudadanos donde se incorpore la parte académica, pública de discusión. Esta es la condición. Eso es importante y eso se puede hacer y se puede hacer relativamente pronto. Eso no es que nos vamos a pasar toda la vida para hacer un estudio y que se pongan sobre la mesa todas esas condiciones. ¿Qué significa para el desarrollo de la región? Todo eso se puede pensar. Entonces hay discusiones acerca del empleo, qué tipo de empleo, qué tiene que ver con su comunidad. Y eso se puede hacer, yo creo que eso se puede reglamentar muy precisamente. Y si vamos a consultar, pues es otro tipo de consulta organizado ya con un proceso de diferente naturaleza. Algo de ese estilo. Ahora, eso les toca pues a los que están allá precisarlo, pero es desde esa perspectiva que nosotros nos acercamos al tema. Y ya que hablamos de minería, hay dos preguntas que tienen que ver con el campo. Marta Liliana Rivera pregunta, ¿qué políticas se implementaría para mejorar las condiciones de vida de los campesinos en las regiones de Colombia? ¿Y qué política empleará para que los campesinos dejen de producir y erradiquen los cultivos ilícitos? Sobre eso también hay una pregunta muy parecida de Iván Richard. ¿Cómo va a manejar el tema de la sustitución de cultivos ilícitos? Bueno, ya hablé algo un poco desde la perspectiva de Tumaco y ese es el espíritu. Ahora, fíjense ustedes, dentro del contexto de la negociación, vamos a mirar el acuerdo de paz como algo positivo para crecer. Eso están identificados unos municipios que son prioritarios donde se pretende llegar con planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, en esos lugares que muchos están asociados con cultivos ilícitos y con una gran pobreza, nosotros tenemos que tener la capacidad de diseñar los mecanismos de articulación de todos los que participan en el desarrollo. Como gobernante, esto pues habitualmente no se ve, porque la ciudadanía pues está en su mundo y este tipo de cosas no las ven. Ustedes no se imaginan lo que pasa en muchos municipios de Colombia, donde está el municipio y a ese municipio llegan del gobierno nacional, de cada ministerio llega uno con un programa. Entre ellos no se hablan. Después llegan las ONGs de cooperación internacional y llegan con su programa. Y en muchos municipios de Colombia llegan con 20 programas distintos al mismo lugar, muchos haciendo lo mismo y ninguno sabe del otro. Lo primero, fíjese que voy a decir una cosa muy sencilla y es integre, póngale cabeza a cada lugar. Suena
Pues, pero qué maravilla, pues, qué genio, pues, este matemático para decir que hay que ponerle cabeza. Eso es lo más importante. Articúlelos todos, sepa quién está, entienda cuál es su territorio. Y sobre eso, entonces, usted puede hablar qué significan las vías terciarias, cómo encadenamos la producción, cuáles son los elementos para producir en este territorio. ¿Tiene sentido el aguacate? ¿Tiene sentido esto? Vamos a hacer un plan turístico. ¿Cómo lo integramos eso con una cadena de desarrollo agroindustrial? Yo me saboreo este tipo de cosas. Yo creo que esto se puede hacer y además se puede hacer bien hecho. Y no estoy hablando en abstracto, sino de haber estado dentro de todo eso. Cómo hicimos cafés especiales, cómo se puede hacer cacao especial por muchas partes de Colombia. O sea, que hay una cantidad de gente que está haciendo cosas maravillosas además. Pero integrémonos, póngale cabeza, sea capaz de articularlos. Y lo que pasa es que cada quien va con su pedazo de interés. Y si cada quien va por su interés, entonces del Ministerio de Agricultura va uno. Ese nunca ha hablado con el SENA. El otro jamás ha visto uno del Ministerio de Salud que tiene que intervenir. Y entonces así no va a haber desarrollo. Entonces puede ser bien hecho. Yo creo profundamente en eso. Y sería, pues, esa es una oportunidad. Yo creo que esa es la oportunidad. Uno de los grandes réditos del proceso de paz es llegarle al sector rural, al desarrollo, desde el pequeño campesino al agroindustrial, pero nosotros no vamos a mirar el mundo como si fuera 1960. En el 1960, un país que estaba con la agricultura del subdesarrollado. Hoy, con el avance de la ciencia, de la biología, de todo esto, la riqueza ambiental es una gran riqueza. Es distintísimo. No es pobreza, sino riqueza. Y nuestro campo está en la pobreza del 60, porque allá no entramos. Esto es una generalización. Y esta es la oportunidad, pero para llegar con una mirada distintísima. Y ahí es donde entra la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, la cultura. Eso se puede hacer y aquí nosotros en Colombia. Y hay gente que está haciendo cosas especiales por cada lado. Siempre hay una restricción para hacer cosas que es la falta de recursos o de suficientes recursos para hacer todo lo que uno quiere hacer. Y hay algunas preguntas que tienen que ver sobre qué piensa en materia de impuestos. Andrés Estrada, por ejemplo, pregunta, si no es bajando impuestos, ¿cómo piensa reactivar el consumo para reactivar la economía? Es una buena pregunta, aunque también esa pregunta hay que mirarla en el otro lado de la moneda. ¿Cómo hacemos para financiar todo lo que necesitamos y todo lo que queremos hacer? Bueno, está claro, sí, y ya pasamos a otro nivel. Lo primero es lo que yo he respondido durante 18 años, porque yo quiero, hay gente que dice, no, pues ahora todos están hablando de la corrupción, y yo llevo 18 años. Nosotros estamos recogiendo firmas, recogimos firmas en el 2010, o sea, nosotros venimos por este camino. Hay mucha gente, pero cada uno tiene su historia. Lo primero es luchar contra la corrupción. Yo he sido gobernante. Como he dicho, gobernar es difícil. Yo entiendo muchos gobernantes y muchas dificultades que tienen, y hay gente, así no piense como ellos, que en las dificultades que tienen es muy agobiante lo que significa gobernar. Pero si usted lucha contra la corrupción y hace las cosas bien hechas, los recursos rinden muchísimo más. Si no se pierde el 15%, para poner una que es conocida, ¿sí? Si no se pierde el 15%, son recursos para invertirlos. No estoy hablando de tonterías, estoy hablando de así es que funciona. Y ustedes van escuchando cómo lo que va pasando. Cuando empiecen a mostrar las cosas, ven cuánto se pierde, cuánto se roban y cuánto se quedan. Es en serio lo que estoy diciendo yo. Esa lucha contra la corrupción no es charlando. Y tiene réditos y son recursos. Es que ahí están una buena parte de los recursos. Ahora, nos enfrentamos a un problema. La economía colombiana está creciendo en el nivel que está creciendo. Cerca de 1.5, el Banco Mundial ayer dijo que iba a ser un crecimiento de 1.7, que el año entrante iba a mejorar un poco, y si nosotros miramos en Latinoamérica, pues estamos más o menos bien, y yo siempre le digo a la gente, pero a mí no me sirve para nada el crecimiento del Perú para decir qué maravilla lo mío, nosotros tenemos que lucharle a esto. En ese contexto, tenemos lo obvio, la repetición, los programas de infraestructura, vamos a reactivar exportaciones, el dólar ya llegó a un precio que es de 3.000, que es benéfico para las exportaciones, que se vieron muy disminuidas por esa revaluación que tenía el dólar, el peso con respecto al dólar. Colombia no tenía una política productiva para estar preparado para exportar, que es una posibilidad. Se nos había caído el mercado de Venezuela, que son cerca de 7.000 millones de dólares que exportábamos nosotros al año. Todo eso está y hace parte de la rutina política macroeconómica del país. Y tenemos una regla fiscal, que es una restricción que tenemos sobre cuánto nos podemos endeudar, que es un mecanismo de financiación de los gobiernos. Y entonces está en este momento trabajando la misión del gasto, que es para decir cuánto se pueden bajar los gastos, porque en principio hay dos alternativas: baja los gastos o sube los impuestos, porque necesita los recursos. Seguro que la misión del gasto nos dirá algunas ideas con
forma de reducir, que es muy difícil. Bajar los impuestos es en este momento impensable. A mí me preguntaban el otro día, y lo pongo con un caso concreto de bajar impuestos, ¿por qué no baja el IVA del 19 al 16% en el Congreso de FENALCO? Sí. Yo les decía, mire, pues por supuesto yo quedo, pues si digo yo lo voy a bajar, me aplauden en ese foro. Ahí, sí. ¿Cierto? Y en todas partes, en general diría, bueno, claro. Dije, pero perdón, es que yo voy a gobernar. Sería un irresponsable decirles a eso, yo no los voy a bajar. Es que póngase el 7 de agosto y bajamos el IVA en ese momento, sería un irresponsable salir a decir eso. Muchas de las cosas que dicen, en particular del presidente Santos, es que prometió tanto y después no cumplió. Y entonces en el mundo de la política dicen, no, lo que pasa es que se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa. Todo eso es paja para decir, prometen y no cumplen. Sí. Que es más cortico, pues, y no pasa por poesía y prosa, que son dos palabras tan lindas. Prometen, no cumplen. Nosotros tenemos que ser serios. Entonces yo no voy a decir ahora, tranquilo que yo voy a bajar los impuestos. Por supuesto, entonces estamos enfrentados a una posible reforma tributaria. Todo esto hay que estudiarlo con mucho cuidado. Yo repito, yo quiero ser serio porque yo prometo 3, 4 cosas rapidito y se las digo rápido y que excelente, pero nosotros en este momento no podemos bajar los impuestos, ese IVA tiene que estar allí, tenemos que mirar una reforma tributaria cómo va a ser. Ahora, yo sí tengo claro que hay que bajarle impuestos en el contexto de Colombia, en un criterio general de una reforma tributaria a las empresas, ampliar la base tributaria. Todo esto es difícil y sin hablar pues de la reforma pensional, la informalidad en el trabajo, cuántas personas cotizan de manera regular para que tengan pensiones, que tiene que ver con todo esto. O sea, vamos para un lío en el buen sentido, pues son los retos que tiene la sociedad y si nos metimos a esto es para enfrentarlos. Lo de pensiones, Sergio, seguramente la Comisión del Gasto, una de las cosas que va a proponer es que hay que hacer una reforma de pensiones porque el problema que tiene el gasto es que es muy inflexible y entonces no se puede reducir y una de esas inflexibilidades que significa un hueco muy grande es el de las pensiones. Es cierto, tenemos que hacer una reforma pensional y eso no es popular. Yo comentaba con alguien, dice, mire, yo soy un profesor. Hay veces que me critican, hombre, que se demora mucho explicando las cosas. Pues así soy. Pues digo, soy en el sentido de que soy un profesor de matemáticas, además, no es de cómo se explican, entienda bien, hay que entender bien el problema, cómo vamos resolviendo, y al final llegamos a la solución, que habitualmente en el contexto de la discusión política, diga primero la solución y después explica otras cosas, y yo siempre arranco, entendamos el problema, después vamos resolviendo el problema y llegamos, como hacemos los matemáticos, al final, ahí está la verdad. Pero bueno, esa reforma pensional la tenemos que hacer. Y yo espero dentro de esta actividad política, va a ser siempre una con gran componente pedagógica. Va asociado conmigo como líder, cada quien tiene su expresión natural. Y explicarle al país una reforma pensional. Trabajar con los congresistas. Es un lío, o sea, lo más fácil es no aumente la edad, baje la edad, disminuya tal cosa, todo el mundo con pensión, eso es pues, buenísimo, pues ojalá que se pudiera, pero explicarlo con seriedad, eso será una tarea política bien importante y a mí me gustaría hacerlo. También tenemos algunas preguntas sobre educación, ya que menciona el tema. Por ejemplo, Santiago Cortés pregunta si mantendría o eliminaría el programa Ser Pilo Paga. Sí, esa pregunta está en todas partes de Colombia. Y si usted le pregunta a la gente en Colombia, algo de educación, lo único que le pueden decir es Ser Pilo Paga, lo cual significa que el nombre fue importante, que fue bien presentado, que es un programa innovador y eso es lo que captura. De resto, pregúntele a la gente cómo va el plan decenal de educación. Nadie tiene ni idea qué es el plan decenal de educación. ¿Cómo le parece el ICE, el índice sintético de la calidad de la educación? Nadie en Colombia sabe, ¿sí? Entonces, de educación no se sabe en nuestro país, que será parte de la tarea que vamos a hacer, porque nosotros vamos a convertir la educación un tema diario en el país. Por eso va acompañado de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Pero eso se lo voy a explicar después. El programa Ser Pilo Paga tiene un atributo y es que muestra y le dice a cualquier persona de cualquier lugar, y usted puede llegar a cualquier lugar por su inteligencia y su capacidad, que es fundamental en la forma como entendemos nosotros el desarrollo en Colombia. Que no sea, Rodrigo, y esto es una inspiración personal mía, desde muy pequeñito la tengo clara, que no sea el origen social la que determina qué es lo que puede ser usted como persona en esta sociedad. Yo vengo del mundo de la educación, de la inteligencia, la capacidad y el talento, que está en todas partes de Colombia. Y por eso siempre estoy hablando de la educación, que es la materia prima para resolver este tema, para construir una sociedad justa, para enfrentar las desigualdades. Ser Pilo Paga dice, usted puede llegar desde cualquier lugar. Eso es importante como mensaje. Yo creo
yo no acabaría el programa, yo creo que se va a tener que reducir sensiblemente, pues los que están por supuesto terminarán, tenemos que revisarlo muy bien, me dicen que el gobierno nacional está presentando unas modificaciones y alternativas, tenemos que revisar la educación pública, le tenemos que apostar con toda la fuerza a la educación pública en Colombia, con las dificultades que tenga, pero esa es la apuesta. No estoy en contra de la educación privada, con la educación privada también tenemos que trabajar, pero para este país vamos a dejar la guerra y la corrupción y la violencia y vamos a apostarle a la inteligencia. Ese es el sentido. Y es aquí. Y para eso nos metimos y bueno, así es. Y para terminar, Sergio, vuelvo un poquito a algo del principio, porque me llegan preguntas que tienen que ver con la mecánica política. Y hay dos personas que me preguntan cómo va a gobernar usted con Uribe, cómo va a tratar a Uribe, y otro que pregunta qué papel va a jugar Antanas Mockus. Bueno, son bien distintas. Con Uribe, con respeto, con seriedad. Yo dije una frase que algunas personas, no sé si Rodrigo también me la criticaba, yo no soy ni uribista ni antiuribista. ¿Y qué quise decir con eso? ¿Y qué digo hoy? Pues estoy hablando de hace 8 años y de repetirla hoy. Que nosotros, todo esto que yo he hablado, ¿de qué personas he hablado aquí hoy? ¿De quién he hablado? ¿A quién he insultado hoy? A nadie. ¿Qué es lo que hemos hecho? Vamos a construir, estas son las propuestas. A mí me decía, es que usted no dice nada, no, a usted sí le falta berraquera, perdón pues la expresión para ponerla aquí medio coloquial para terminar. No, usted no tiene pantalones, es que no toma posición. Le dije, ¿en qué no he tomado posición? Lo que pasa es que yo no los voy diciendo, gritando, insultando al uno o al otro, es que Vargas tal, el otro tal, nada. Nosotros vamos a construir, por eso es que vamos a gobernar. Es en este espíritu. No me van a ver a mí insultando a uno y mentándole la madre al otro y venga, nos damos y yo no le he dado un golpe a nadie en la vida, ni nadie me da un golpe a mí, ni se lo voy a dar ya a esta edad de la vida. Entonces, con Uribe será con respeto, como lo he tratado siempre. Yo no hablo ni él en privado ni en público, es lo mismo. Tiene que responder por sus actos. Yo puedo discrepar de muchas cosas, pero será respetándolo, y estoy seguro que hay personas que trabajan con él, con las que se puede trabajar y vamos a discutir temas, pero no es insultando al uno y diciéndoles que usted es tal cosa, no, discutimos. Yo aquí he dicho lo que he pensado y esa será la actitud con él y con todos, ¿cierto? Pero este país no puede estar avanzando, y quiero decirlo de esta manera, Rodrigo. Nosotros, todo este avance no tiene que ser para la venganza. Es que si nosotros nos quedamos en la venganza, ustedes me han oído hablar a mí y decir, vamos a hacer que esto funcione. Yo salgo de esto, yo quiero ser presidente de Colombia, pero mi vida no es que si yo no soy presidente de Colombia soy un frustrado, es vamos a ganar y cómo vamos a ganar y construir, ¿cierto? Entonces hay que avanzar en este país para no quedarnos en la venganza y entonces acabar Uribe y al otro. Tendremos las discusiones, cada quien tiene que responder por lo que tiene que responder, y con él y con cualquiera será exactamente en esos términos. Y Antanas Mockus, con él hablé hace como 3 semanas. Pues yo siempre tengo una relación muy cariñosa con Antanas, siempre nos reímos, charlamos un buen rato, pues él está ya en otras condiciones, ya no está activo pues en términos políticos, electorales, pero pues Antanas Mockus siempre hay que escucharlo, ¿cierto? Y él hará lo que quiera, en el sentido de no de la que le dé la gana, sino pues cómo quiere ser él, en qué está, cómo se siente, y yo siempre lo escucharé con respeto, con admiración. Para mí, que entré a la política, pues después de él, lo que pasó aquí en Bogotá, donde yo viví, la Universidad de los Andes, y me fui de 43. O sea, yo viví, pues estuve en el exterior, pero viví mucho tiempo acá. Y esta ciudad era una ciudad sin sentido. Muy importante para Bogotá, y la gente empezamos, yo viví acá, con unas tarjetas, con unos mimos, y cambia el espíritu de una ciudad, y eso fue muy extraordinario. La gente empezó a querer a Bogotá, con un gerente, profesor contra gerente, y bogotano contra paisa, y fuera de eso yo soy hincha del Medellín, contra uno del Nacional, pero se puede hacer todo esto. Pues muchas gracias, doctor Fajardo. Esta es una larga campaña, esperamos volverlo a tener aquí en los próximos meses. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, y los invito el próximo martes a que nos acompañen
con el doctor Alejandro Ordóñez, que estará aquí con nosotros.